Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes, si quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. El milagro. Jacinto Octavio Picón. Cuento. Damián y su mujer Casilda, él de 45, y ella de algunos menos, tenían en el barrio fama de ricos, y sobre todo de roñosos. No se les podía tildar de avaros, pues en vivir bien, a su modo, gastaban con largueza. Pero la palabra prójimo era para ellos letra muerta. Delataban su holgura la bien rellena cesta que su criada Severiana les traía de la compra, la costosa ropa que vestían, y algún viaje de veraneo que, aun hecho en tren botijo, era mirado por los vecinos como rasgo de insolente lujo. Además, con cualquier pretexto, disponían comidas extraordinarias o se iban un día entero de campo con coche que les llevara a los viveros o el Pardo, y esperase hasta la puesta del sol, trayéndoles bien repletos de voluminosas tortillas, perdices estofadas, arroz con muchas cosas, magras de jamón y vino en abundancia. De estos despilfarros solo protestaba la vecindad con cierta disculpable envidia. Lo malo era que marido y mujer no comían ni se iban de campo solos, como recién casados o amantes de poco tiempo, sino que siempre les acompañaban dos hermanos, Luis y Genoveva, de los cuales el primero cortejaba a Casilda, mientras la segunda bromeaba con Damián. Si el tal cortejo era platónico y las tales bromas inocentes, ellos lo sabían. Pero un conocido que les vio merendando más allá de la bombilla, decía que aquello era un escándalo, que cuando les sorprendió, Luis tenía a Casilda cogida por la cintura, y que Genoveva retozaba con Damián. En cambio, había en la casa donde vivían, gentes, peor enteradas o menos maliciosas, para quienes nada pecaminoso manchaba aquellas amistades, las cuales explicaban diciendo que Luis y Genoveva eran dueños de una cerrería. Que Casilda y Damián eran exageradamente devotos, tanto, que gastaban mucho dinero en alumbrar los altares, y finalmente, que de esta suerte, unos a fuerza de vender y otros de comprar cirios y velas, llegaron a ser amigos íntimos. Replicaban los maldicientes que el gasto no pasaba de ser un medio indirecto de favorecer a los dos hermanos, y que no en cera insípida, sino en miel dulcísima, estaban fundadas aquellas relaciones. Lo que nadie podía negar era la piedad, el fervor, la devoción de Casilda y Damián. Antes faltaba en la iglesia el campanero que ellos a oír una de las primeras misas, cuando no la del alba. Confesaban y comulgaban todas las semanas. De cuando en cuando hacían ofrendas en metálico para mayor voto del culto. Vestían a los santos, y hasta solían llevarse a su casa ropa de altar y sacristía, devolviéndola limpia, planchada y rizada primorosamente. Pero fuera de luces para la iglesia y obsequios a sus amigos, que no les hablasen de sacar dinero del bolsillo, como no fuese en provecho y regalo propio. Jamás prestaron un duro, ni dieron un perro chico. No conocían el favor, sino por pedirlo, ni la limosna, sino por saber que otros la hacían. Quien hubiera podido retratarles de cuerpo entero era Severiana, la criada, infeliz mujer obligada a servirles y aguantarles por la más triste de las causas. Y pobre de ella como Damián y Casilda llegaran a enterarse. De fijo la despedirían sin compasión ni remordimiento. Buenos eran, tratándose de ciertos pecados. En la casa donde antes estuvo Severiana fue seducida por el amo, que la despidió brutalmente huyendo luego de Madrid, en cuanto supo las consecuencias de su pasajero capricho. La pobre muchacha tuvo una niña, y en vez de llevarla a la inclusa, como algunas conocidas le aconsejaron, se la confió a una parienta que la cuidase, ofreciendo en cambio matarse a trabajar para pagar las mesadas. Desde entonces, como lo que Severiana más temía era quedarse desacomodada, no había impertinencia que no sufriese ni fatiga que no soportara. Era una criada modelo, sumisa, respetuosa, incansable y callada. Lo hacía todo. Primero los menesteres vulgares de la casa, teniendo las vasijas de la espetera como si fueran de oro, y los muebles como si fuesen nuevos. Luego ayudar a Casilda en la costura, lavar y planchar lo que traía cada semana de la iglesia. Y por último, para captarse sus simpatías y las de su marido, se encargó del niño.
Así, familiarmente, ni más ni menos que si fuese pariente suyo, llamaban marido y mujer a un niño Jesús que tenían en el gabinete, colocado sobre una antigua mesa de hierros y patas torneadas, con un monumental florero de trapo a cada lado, y una lamparilla delante. Era de tamaño natural, huérfano en absoluto de valor artístico, pero les parecía notabilísimo, y sobre todo, muy propio. El marido aseguraba que era talla de Alonso Cano. La mujer se lo atribuía a Juan Sebastián Elcano, y ambos creían recordar que un inglés pretendió comprárselo a peso de oro a la tía de quien lo heredaron. Representaba 4 o 5 años, estaba en pie, sin más traje que una camisilla muy almidonada, tenía tras la cabeza un sol de metal blanco, la mano derecha extendida con el índice y el dedo de corazón muy tiesos, como bendiciendo a las gentes, y en la izquierda sostenía un globo azul salpicado de estrellas. El pelo rubio, muy ensortijado, los ojos intensamente azules, sin vida ni expresión, semejaban enormes cuentas de vidrio, las pestañas recias y mal puestas, como cerdas, la boca una mancha avermellonada, y las carnes tan sonrosadas, tirando a rojizas, que parecían de muñeco para estudio anatómico. Toda la figura, en fin, exenta de la divina gracia y dulce poesía que debiera tener. Severiana, que recordaba haber visto en su lugarejo uno por el estilo, le cuidaba y atendía cual si fuera de carne y hueso. Su espíritu inculto, pero delicado, establecía una relación misteriosa entre aquel Jesús y su niña. Eran poco más o menos de igual altura. Él, a pesar de las malas pinturas, y ella, a pesar del descuido y desaliño que la afeaban, sonreían con dulzura inefable. El hijo de Dios calumniado por un artista ramplón y la criatura abandonada por un padre infame, despertaban en el entendimiento de la pobre criada sensaciones análogas y dulcísimas. Cuando abrazaba a la niña se le venía Jesús ante los ojos, y al rezar a los pies de la escultura su imaginación volaba hacia el fruto de sus entrañas, creyendo ver purificada por mediación de la sagrada imagen la falta cometida. La verdadera creyente, la devota sincera de aquella casa era Severiana. Sus amos pagaban el aceite, pero ella encendía la lamparilla, cuidando de que ardiera constantemente, levantándose a veces durante la noche para orar de rodillas, mientras cerrando los ojos creía ver el miserable cuartucho donde dormía su hija. Al acercarse Nochebuena, Casilda y Damián dispusieron en obsequio de Luis y Genoveva, una cena opípara. Sopa de almendra, besugo, pavo, ensalada de lombarda cocida, infinidad de golosinas, para el centro de la mesa un castillete de guirlache, y para que fuese todo bien regado, valdepeñas y champaña de a 12 reales botella. La cocina parecía un puesto de la Plaza Mayor y el comedor una tienda de ultramarinos. ¿Cómo se iban a poner el cuerpo? Y qué tristeza tan honda sentía la pobre Severiana. Haría la cena, la serviría, fregaría, y luego tendría que acostarse sin dar un beso a su hija. Poco después de anochecer comenzó a cavilar, las cosas se le caían de las manos, no estaba su voluntad en lo que hacía, de pronto se dibujó en sus labios una sonrisa y los ojos le brillaron entre alegre y maliciosamente, los amos habían ido al teatro con sus convidados, para hacer tiempo, aún tardarían bastante. Además, luego se irían a la misa del gallo, y al volver se acostarían enseguida. Cogió un mantón y el picaporte, echó escaleras abajo, se metió en un tranvía y antes de una hora volvió trayendo en brazos a la niña dormidita y con una pelota entre las manos. La acostó en su cama y la durmió con un cantar. No quería más que tenerla a su lado las últimas horas de la noche, darle algo del postre que sobrase y dormir con ella. Aquella sí que sería Nochebuena. La pobrecita no lloraba nunca y era difícil que la descubriese. Además, no habían de ir a registrarle el cuarto. Ya sabía ella lo que pasaba cuando disponían semejantes francachelas. Primero, cuarteto de comentarios sobre si tal o cual hermano tenía o no manos puercas en la administración de la cofradía. Y luego, cuando iba decayendo la charla, formación y aislamiento de dúos. Casilda y el cerero se quedaban en el gabinete, discutiendo la elocuencia de un predicador, mientras Damián y la cerrera se iban al cuarto de la plancha. Lo peor sería que rompiese a llorar la niña, pero en último caso, ¿qué podía suceder? ¿Que se supiera todo? Pues no le faltarían casas. Cuando sus amos volvieron, la oyeron cantar desde la escalera. ¿Quién sería la madre que parió a Judas? ¿Qué hijos tan indinos paren algunas?
Estuvieron un rato bromeando en el gabinete, mientras se hacían los últimos preparativos, y luego pasaron al comedor, que era la pieza inmediata, sin más separación que una puerta. Casilda cenó junto a Luis, y Damián al lado de Genoveva. El buen humor, empujado por el vino, comenzaba a hacer de las suyas. Las dos mujeres, menos acostumbradas a la bebida, decían mil atrevidos disparates. Damián y Luis hablaban como en el café, contando cuentos verdes. Por último, Casilda, algo alegrilla y deseosa de desplegar lujo, encendió todas las bujías de 2 candelabros que adornaban la chimenea. Celebróse la ocurrencia con grandes risas. Damián quiso apagar una vela de un taponazo de champaña, falló el tiro, y armóse descomunal gritería. Eran 4 personas y alborotaban como 12. Severiana casi no les oía, porque la cocina estaba lejos. Pero la pequeñuela, a quien despertaron los gritos y la novedad del no acostumbrado lecho, se tiró de la cama, atravesó a gatas un pasillo, entró en el gabinete donde estaba el niño Jesús, débilmente alumbrado por la lamparilla, contemplóle un instante como si fuese un muñeco, y luego, atraída por la claridad a que dejaban paso las rendijas y junturas, empujó suavemente la puerta del comedor, y destacando sobre el fondo oscuro del gabinete, apareció iluminada por el intenso resplandor de las luces que alumbraban la cena. Era rubia, de ojos azules, ensortijado el pelo. Estaba en camisita y traía en la mano la pelota. Luis, Genoveva y Damián, cayeron de bruces sobre la mesa. Casilda, loca de espanto, se tiró al suelo de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos y gritando: «Perdón, señor». La niña retrocedió asustada, tiró al huir la lamparilla derramando el aceite, y se metió en la cama muertecita de miedo. A la mañana, casi de madrugada, Severiana salió de casa con su hija sin que nadie la viese. Y era muy entrado el día, cuando Casilda, mostrando a Damián la mancha que el aceite dejó en la alfombra, le decía nerviosa de terror: «Mira, no cabe duda». Apenas se les pasó el miedo, regalaron la escultura a unos amigos que tenían oratorio. Hubo función con órgano, gastóse mucha cera y quedaron tranquilos.